México me preocupa tanto que cualquiera que me conozca mi historia personal sabe que tengo gente muy importante en México y no puedo volver al país. O sea, las amenazas que recibí después de que el señor Ricardo Salinas en CIPAC, Argentina, me invitase públicamente a dar la batalla cultural a los zurdos, a los narcos y a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, hizo que yo sintiese la tentación de ir a México y empezar a informar sobre el terreno, a formar un equipo de periodistas valientes. Entonces, es de primero de primaria que como empresario, si tú tienes un seguro contra incendios y nunca se incendia tu edificio, o un seguro contra inundación y hay pocas inundaciones, ¿por qué no compras un seguro contra el entorno? Y eso me refiero a que meterle lana, como decía Negré hace rato, hay que meterle lana a los medios y a las personas que están dando la lucha por la batalla cultural. Y yo ahí sí convoco a los empresarios, no sean codos y amarrados, aprendan a gastar dinerito en apoyar a quien tiene buena causa. Confesiones. Acaban de escuchar la confesión que hizo el operador de extrema derecha español Javier Negre durante la conferencia de Acción Política Conservadora, la CIPAC, hace menos de un año. Y conviene escucharla bien porque a veces esta gente dice la verdad sin querer o la dice porque se siente impune. Javier Negre es socio del argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia y acusado de intento de feminicidio contra su expareja, de enriquecimiento ilícito y ahora también señalado por presuntos vínculos con el narco. Cerimedo, ya lo contamos estos días, presumía de haber ayudado a colocar en la presidencia a toda una pléyade regional de lunáticos de extrema derecha, desde Javier Milei en Argentina hasta Nasri Asfura en Honduras, pasando por José Antonio Kast en Chile o Abelardo de la Espriella en Colombia. Hoy, el techito de una celda boliviana lo protege de la riada de inmundicias que está saliendo a la luz sobre su vida, su modus operandi y sus conexiones internacionales. Si no han visto los programas que le dedicamos estos días, véanlos porque está todo bastante bien recogido y bastante podrido también, para que vamos a suavizarlo. Pero volvamos a Javier Negre, este tipejo que en el vídeo se presenta como propietario de UHN Plus, presidente de Real America's Voice en español y director de La Derecha Diario. Un entramado que se expandió hasta México gracias a la generosa, patriótica y muy evasora fiscal mano de Ricardo Salinas Pliego, porque estas cloacas no se financian solas. Alguien siempre pone la lana, como reconoce el propio Ricardo, que para pagar impuestos no, pero para esto sí que dice que los empresarios tienen que estirarse un poquito y gastar lo que haya que gastar. Y en México, según todo apunta, esa lana la puso Salinas. Durante años, la mitad de La Derecha Diario le perteneció a Fernando Cerimedo, presunto feminicida, acusado de corrupción y señalado por presuntos vínculos con el narco. La otra mitad le pertenece a Javier Negre. Es decir, durante años, estos dos tipejos, amigos y socios del ecosistema de Salinas Pliego, han operado juntos, han hecho negocio juntos, han vendido basura política juntos. Pero después de la detención de Cerimedo, su socio Javier Negre pasó varios días mudo, escondido debajo de las piedras. Y cuando la cosa se volvió indefendible, empezó la operación de salvación del culo propio y entonces hizo lo que mejor sabe hacer, mentir. Dijo que Cerimedo no tenía nada que ver con La Derecha Diario, lo dijo mientras el careto de Cerimedo aparecía en la propia web de La Derecha Diario presentado como socio, hasta hace literalmente 4 días, según descubrió Julián Macías Tobar, que vamos a tener hoy en el programa. También lo dijo mientras el dominio de La Derecha Diario seguía registrado a nombre de Madero Media Group, copropiedad de adivinen quién, Fernando Cerimedo, el presunto feminicida, el acusado de enriquecimiento ilícito, el señalado ahora también por vínculos con el narco. Pero Javier Negre dice que muy oportunamente Cerimedo se desvinculó de todas las sociedades que los unen apenas 1 o 2 días antes de que Cerimedo fuera detenido. Casualidades de la vida, ¿eh? Qué puntería. Este señor tiene serias dificultades para que salga una sola verdad por su boca.
Repaso todo esto e insisto en todo esto porque es importante que se sepa de qué clase de sujetos estamos hablando. ¿Qué clase de sujetos trae Ricardo Salinas Pliego a México para que con su lana monten filiales locales de sus cloacas? Porque en España Javier Negre lo conocen muy bien. Es hijo de un concejal de derecha en Marbella, la meca de la corrupción del Mediterráneo español. Allí se formó políticamente y a principios de 2010 comenzó a trabajar en El Mundo, un periódico que se hizo famoso por mentirle a todo un país sobre el atentado terrorista más grave de la historia de España. Bueno, pues incluso de ese periódico del Mundo echaron a Javier Negre y hay que esforzarse bastante para que te echen de un sitio así por mentir, pero él lo consiguió. Literalmente se inventaba entrevistas. Su obra maestra fue aquella titulada «Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca», una supuesta entrevista con una víctima de violencia machista que la justicia española consideró falsa y por la que Negre fue condenado a pagar 30.000 euros y publicar una rectificación, no solo por falsear la entrevista, ojo, sino también por acosar a la víctima para que de hecho le concediera esa entrevista que nunca le concedió. Detengámonos un momento en esto, en lo miserable que hay que ser para inventarse de principio a fin una entrevista con una víctima de violencia machista. Estamos hablando de fabricar un testimonio, usar la violencia contra una mujer como material de promoción personal y luego seguir presentándose como periodista. Después de su paso estelar por El Mundo, Negre creó en YouTube el canalucho Estado de Alarma, especializado exactamente en lo mismo: inventar, difundir bulos, acosar, amenazar, embarrar. YouTube le cerró el canal en varias ocasiones por infringir políticas de acoso y amenazas. Pero a la derecha española le vino muy bien para su agenda, así que empezaron a financiar a Negre con dinero público en forma de publicidad institucional. Más de 600.000 euros metieron entre el Partido Popular y Vox en ese vertedero. Y luego pues llega el salto internacional. Negre pasa por Argentina, le acaricia el lomo a Javier Milei, compra en 2024 la mitad de La Derecha Diario e inicia su expansión por América Latina. Así es como este panfleto aterriza en México para hacer aquello en lo que sus dueños tienen un máster: inventar mentiras, posicionarlas con herramientas digitales vinculadas al trumpismo, amplificarlas con granjas de bots y convertir el odio en negocio político. ¿Con qué objetivo, además del económico? Con uno muy claro: cambio de régimen. Que los mismos dueños que ya mandan en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Honduras y en Chile pasen a mandar también en México. Que el país más importante políticamente de América Latina, el país donde la izquierda gobierna con más fuerza, donde la derecha no consigue ganar en las urnas, sea sometido a una guerra permanente de intoxicación, difamación y manipulación. Es importante entender esto. Negre, La Derecha Diario y los empleados de Negre en México no hacen periodismo. No se trata de un medio más cuya línea editorial pueda gustarnos o no. No estamos hablando de pluralismo informativo. Están aquí para producir noticias falsas, hostigar periodistas, atacar colectivos vulnerables, embarrar al gobierno mexicano y fabricar un clima político que permita lo que no han logrado por la vía democrática. A ti puede no gustarte el gobierno de Claudia Sheinbaum, puede no gustarte la Cuarta T, puedes tener críticas, dudas, diferencias, incluso el rechazo, y está muy bien, eso es política. Pero llega un punto en el que uno tiene que preguntarse seriamente si quiere convertirse en depósito de basura, si quiere que operadores profesionales le inunden la cabeza de materia fecal revestida de información, si quiere ser usado por gente que no pretende informarle, sino manipularle, que no quiere convencerle con argumentos, sino convertirlo en soldado involuntario de una guerra sucia diseñada en despachos, financiada por millonarios y amplificada por bots. Si alguien quiere eso, La Derecha Diario y sus abortos mediáticos son una opción perfectamente válida. Si no lo quiere, pues hay que buscar fuentes dignas, de derecha, de izquierda, de centro, da igual, pero fuentes que cumplan una mínima deontología periodística, fuentes que no inventen entrevistas, que no fabriquen pruebas, que no monten cloacas digitales al servicio de evasores fiscales y proyectos autoritarios. Ese es mi consejo no pedido.
Javier Negre y Fernando Cerimedo son personajes grotescos, pero detrás de ellos hay dinero, poder, intereses empresariales, redes internacionales y una estrategia muy concreta para destruir cualquier proyecto popular que se atreva a gobernar sin pedir permiso. Y hoy en La Base América Latina hablamos de la red que crearon Fernando Cerimedo y Javier Negre para operar en México, de La Derecha Diario y de su patrocinador mexicano, Ricardo Salinas Pliego, porque sin patrocinadores esta gente no sería nadie. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. No se acaban las informaciones, las inmundicias, los detalles acerca de las operaciones de Fernando Cerimedo, Negre y toda la red trampista internacional que tienen detrás. Uno puede decir, bueno, ¿hasta cuándo va a salir eso? Pero parece un pozo sin fondo, ¿no? Bueno, cuanto más apretás, más salen cosas y son bastante desagradables. Vamos a entender qué están haciendo en México, cómo llegaron, los antecedentes, y vamos a hacer un poco más de zoom sobre a quién responden, quién pone la plata, cómo nació todo esto, porque ellos en realidad son empleados. Entonces siempre hay que mirar a los jefes. Siempre hay que mirar a los jefes y seguir el rastro del dinero y también mirar qué dicen los medios, ¿no? Estefanía, ¿qué nos traes? ¿Cómo operan ellos en México? Vamos a ver cómo operan. Sabemos que es un medio raro, como lo vamos a llamar, pero vamos a mostrar por qué, cuáles son los peores momentos de La Derecha Diario para mostrar, como tú dices, que son una cloaca. Sí, que básicamente no es un medio, ¿no? Es como la etiqueta de un medio sería pues demasiado para esta cloaca. Y hoy para analizar este tema también nos va a acompañar desde España el analista de conversaciones en redes, creador de Pandemia Digital y compañero de Canal Red de hace muchos años, Julián Macías Tobar. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La ultraderecha comenzó a desplegar ante sí hace unos años un mapa de América Latina. Le puso objetivos, métodos y fechas para tomar el control país por país. Y dentro de esos objetivos está uno central, determinante, México, donde el año próximo habrá elecciones a gobernadores y a diputados, es decir, se pondrá en marcha la rueda del poder político hasta que llegue el 2030, cuando sean las elecciones presidenciales. Y esa ultraderecha viene preparando el terreno desde hace al menos casi 2 años, si tomamos como fecha de inicio el 6 de diciembre de 2024, cuando el millonario que sueña con ser presidente, Ricardo Salinas Pliego, invitó públicamente al operador de campañas sucias, Javier Negre, a venir a México. Diciembre 2024, recuerden, era la Conferencia Política de Acción Conservadora en Buenos Aires, esa suerte de festival de ultraderechas, donde Javier Milei era aún una estrella, hoy ya no es una estrella. Y acá en México recién comenzaba el gobierno de Claudia Sheinbaum. Para que vean los tiempos, el desembarco de esa estructura de ultraderecha coincidió con el inicio del sexenio de la actual mandataria, y los tiempos en la política no son casualidades. Bueno, Negre aceptó públicamente la invitación de Salinas Pliego para venir a México. Dijo, el gran Ricardo Salinas Pliego me invitó, me pidió ayuda para dar la batalla contra los zurdos que gobiernan México, dijo entonces lleno de amenazas. Y hasta ahí es la historia pública. Lo que era, en cambio, menos público es que Negre había intentado el desembarco en México desde antes del acuerdo con Salinas Pliego y había llegado buscando lo que siempre persigue: dinero, plata, guita, varo. Y tocó la puerta de Giancarlo Portillo, un creador de contenido analista de derecha. Y Portillo contó que, abro comillas, cuando Javier Negre me pidió dinero para arrancar La Derecha Diario en México, me dijo que él y sus socios Cerimedo tenían el secreto para reventar el algoritmo en redes sociales. Un eufemismo para referirse a muchas cosas, entre ellas granjas de bots. Nunca lo negó, los usaba y presumía si era necesario para conseguir plata. Los que lo conocemos sabemos cómo juega, cierro comillas. Hay 3 cosas claves en esto que cuenta Marco. Primero, que efectivamente Negre vino en búsqueda de financiamiento a México, se lo negaron hasta que tocó la puerta del generoso millonario Salinas Pliego, generoso no para los impuestos. Segundo, que Fernando Cerimedo era su socio. Digo esto porque ahora anda fingiendo demencia y planteando que apenas conocía a Cerimedo, que
Dicho sea de paso, no solo está siendo investigado por feminicidio, enriquecimiento ilícito, sino también por narcotráfico. Y lo tercero que revela Portillo es que la propuesta de Negre era venir acá a operar con sus granjas de bots en redes sociales. Nada de periodismo, puro trabajo sucio. Escuchemos unos segundos a Portillo contar cómo fue esta llegada y lo charlatán que era Negre. El tipo llega y me dice que trae el algoritmo secreto de Google para potenciar el medio a niveles galácticos. Lo primero que pensé fue, güey, ¿por qué no eres putrimillonario? Si traes un algoritmo que nadie más tiene para potenciar un medio... ¿Qué estás hablando conmigo? Habla con Fox. Vete con la BBC, güey. O sea, vete con Fox News, vete con CNN, porque pues, yo soy un pobre güey que no te puedo conseguir gran cosa, ¿no? Por más que pueda llegar a alguien con cierta relevancia, dinero, poder, pues no voy a poder. Uno. Luego me dice, quiero ver la manera porque quiero entrar a la mañanera de López Obrador e increparlo y vas a ver cómo nos hacemos virales. Le digo, papi, para que tú entres a la mañanera de López Obrador, está en chino. Prueba irrefutable de que al día de hoy no ha pasado. Ni con Claudia. ¿Ok? Tercera. Le digo, ¿a cuál quieres entrar? Dice, pues cuando haya. Le digo, hay diario. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hace diario? El tipo se levanta. Hermano, me estás pidiendo plata. Porque eres la pistola. ¿Y no sabes que el presidente de México hace una mañanera todos los días? Bueno, en Argentina se dice un chanta, un charlatán, digamos. Ahí tenemos narrado un episodio que ya expone quién era y qué tipo de trabajo venían a hacer Negre y Cerimedo a México. Finalmente, La Derecha Diario comenzó a funcionar a fin de enero del 2025 con el anuncio de la sociedad Negre Salinas Pliego ya hecha y un equipo local para hacer funcionar el instrumento de desinformación. Porque otra vez, vamos a repetirlo, La Derecha Diario no es un medio de comunicación, sino un dispositivo de desinformación e intoxicación. Y sumaron para ese equipo a 13 mexicanos para hacer el trabajo, sobre los cuales nuestra compañera Daniela Pastrana escribió un artículo en Diario Red que recomendamos leer, pero citemos algunos. Bueno, citemos algunos de ellos. Uno es Arturo Herrera, quien es editor de La Derecha Diario México y trabaja inesperado con Ricardo Salinas Pliego en el canal ADN 40. Bueno, pues resulta que ha sido acusado de violencia de género con chantajes, extorsiones y hostigamiento. Como señala Daniela Pastrana en el artículo, se define como libertario cercano al expresidente Felipe Calderón y uno de los operadores de la campaña sucia contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dios los cría y ellos se juntan. Otro integrante de La Derecha Diario es Gildo Garza Herrera, que se presenta como un periodista veterano cuyo compromiso inquebrantable con la verdad lo ha impulsado a cubrir durante más de 25 años temas complejos y riesgosos en México. Bueno, pues resulta que este gran periodista fue expulsado de las filas de la Organización de Periodistas Desplazados de México por violar sus estatutos, alterar documentos y manipular víctimas de agresiones para beneficiarse personalmente de recursos y acceder a cargos públicos. Pura gente linda, y la lista sigue con diferentes personajes de la derecha vinculados a la Iglesia Pentecostal, al PAN o al PRI, para dar algunos ejemplos. Y de conjunto pusieron en marcha entonces La Derecha Diario México, bajo mando de Negre y Cerimedo, el ahora olvidado por su antiguo socio, si te he visto no me acuerdo, con el objetivo de hacer lo que hacen en todos los países, intervenir en el debate público a través centralmente de las redes sociales, donde se mueven con granjas de bots, con decenas de miles de cuentas falsas que alteran las conversaciones, inyectan odio, construyen campañas de descrédito y buscan crear climas sociales, estados de ánimo o conductas políticas a favor de la ultraderecha. Lo de siempre, digamos, en síntesis. Y uno de sus primeros grandes ensayos podría haber sido, mejor dicho, fue la llamada Marcha de la Generación Z en noviembre del año pasado, justo después del asesinato del político Carlos Manso. Recuerdan, ¿no? Toda la derecha se montó sobre la convocatoria de esa generación juvenil, queriendo emular lo que había pasado en otros países, como por ejemplo Perú. Y apareció una gran ingeniería mediática que comenzó a inflar el volumen de la marcha en las redes sociales con la creación de nuevas cuentas de TikTok o páginas de Facebook, hasta instalar la generación Z en la conversación social. Y luego pasó lo que todos conocemos. Se dio una primera marcha con más adultos y gente mayor que con generación Z. Esa marcha tuvo una serie de grupos preparados que fueron a buscar la confrontación con la policía en el Zócalo. Luego, la segunda convocatoria fue un fiasco y del tema no se habló más, como si la llamada generación Z, que venía a cambiarlo todo, pues se hubiera evaporado mágicamente en el
el aire. Aquí pasó algo interesante y es que todo ese andamiaje mediático no logró ser sostenido en las calles, porque una cosa es crear conversación social en redes, algo en lo que son expertos, Negre y ahora el preso Cerimedo, y otra muy diferente es llevarlo fuera de la virtualidad. En este caso, el ensayo no logró prosperar, pero sí demostró la capacidad de la derecha para instalar un tema en agenda durante algunas semanas. Y eso de dominar la agenda, plantear los titulares en torno a los cuales gira la conversación, pues es algo esencial en la política. Ahora, detengámonos un poquito en esto de la ingeniería para que sea menos abstracto. ¿De qué hablamos cuando decimos granja de bots? De decenas o centenares de miles de cuentas falsas en redes sociales que amplifican todos los mensajes en volúmenes inauditos. Escuchen unos segundos la explicación que daba la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luis Alcalde, al respecto. Aquí está el mapa, para que puedan ubicar el anillo de amplificación. Todas estas pequeños puntitos son los bots, los grises. Tenemos los amarillos, que son los trolls o el equipo de ataque, y finalmente el papel que juegan los medios y también el papel de los políticos. Entonces pueden ver cómo hay una relación directa, y cuando nosotros leemos este mapa digital, lo que tenemos que entender es cómo cada una de estas bolitas interactúa con este mapa digital. A quienes principalmente retuitean. Entonces, lo que existe es un ecosistema donde centenares de miles de bots simulan ser personas reales y crean así la impresión de ser una mayoría, dándole un alcance masivo a los mensajes que se proponen posicionar. Claro, a veces no es sencillo de detectar porque los bots más desarrollados simulan hablar como personas reales. Pero, ¿vieron lo que pasó en Argentina ayer? Porque quedó al desnudo, digamos, cómo funciona esto cuando falla. En Argentina nunca te aburres, eso dice Marco Teruggi, y resulta que empezaron a fallar los bots del gobierno de Milei luego de la caída de Cerimedo y empezaron a aparecer miles de mensajes en X donde cada uno de ellos está antecedido de la palabra reply, que quiere decir responder en español. Entonces tenemos, por ejemplo, que los comentarios son: Reply 4, los liberales administramos mejor las cosas. Reply 2, extraordinario, los cucas usaban a los nenes. Los cucas se refiere a los kirchneristas. Reply 8, viva la libertad, carajo. Ah, y otro más, Reply 7, odian a los chicos. Los liberales no tenemos esa doble vara. Lo que se llama que se te vean las costuras o aparezcan los bots. Y lo más cómico es que estos mensajes le aparecieron como comentarios a uno de los que se ocupan de la comunicación presidencial de Milei, Santiago Oria. Le contestaban así en su propio mensaje. Es todo tan evidente a estas alturas. Y volvamos a México, porque el tema es que esta ingeniería mediática, cuando está bien hecha, permite hacer una cosa clave que decía Veloz: instalar temas de conversación, palabras clave sobre qué se habla y con qué conceptos. Se concentra mucho la red en estos 4 temas. Son los hashtags que más utilizan y son las narrativas que las vinculan prácticamente a cualquier noticia o contenido que están difundiendo todos los días. Narcogobierno, obviamente narcopartido, cártel de Morena, narcogobierno. Número 2, huachicol fiscal. Número 3, régimen autoritario. Entonces, es una de las narrativas principalmente impulsadas, y toda esta narrativa de las presiones externas. Adelante. Aquí algunos ejemplos de cómo funcionan estas conversaciones y cómo van teniendo ciertos picos, solo para mencionar algunas, aunque tienen una conversación consistente. Pues hay veces que van teniendo ciertos picos donde van estableciendo ciertos mensajes. Cuando la detención, por ejemplo, ubicamos una el 3 de enero, detención de Maduro, la narrativa es: México es el siguiente. Y toda una narrativa vinculada a México sigue. Bueno, como podrán imaginar, todo esto cuesta dinero y la pregunta es:
¿Quién pone eso? Aquí vamos a conectar con algo de lo que hablamos al inicio del año, el llamado Honduras Gate. Recuerdan eso, ¿no? Los audios filtrados que permitieron ver cómo había sido el indulto del expresidente narcotraficante de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de la triangulación entre Donald Trump y el gobierno de Israel. Bueno, ahí en uno de los audios el expresidente hablaba de venir a México a operar comunicacionalmente contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, de socios para hacerlo y de algunos montos de dinero. Vamos a escucharlo de nuevo. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles, solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Vaya. Milei con $350,000 y un amigo en México. Bueno, vamos a deducir quién es ese amigo porque no lo dice, pero no es tan complejo de adivinar. Porque, a ver, ¿quién hizo la campaña sucia en Honduras para que ganara Nasrías Fura, el socio de Hernández, el indultado? Cerimedo. Exactamente. ¿Quién es o era el socio de Cerimedo en México? Negre. Exactamente. ¿Quién es el amigo de Juan Orlando Hernández en México? Negre. Bueno, aquí aparece algo interesante. Primero que Negre y Cerimedo son empleados y detrás o encima, mejor dicho, encima de ellos están actores políticos internacionales. No me refiero a Juan Orlando Hernández, sino a quienes lo indultaron, a quienes realmente manejan los hilos de poder. ¿Qué sabemos sobre eso, Marco? Bueno, resulta que toda esta trama tiene dos terminales políticas principales, ambas en los Estados Unidos de América. La primera tiene que ver, como debería ser evidente, en Miami, que se ha convertido en la capital de la ultraderecha latinoamericana. Ahí fue donde Cerimedo hizo pie en Estados Unidos de la mano de su socio, el argentino-estadounidense Damián Merlo, propietario de la firma Latin American Advisory Group. Ahí Cerimedo registró su empresa Numen Advisors LLC el 24 de mayo de 2023 en Biscayne Boulevard, North Miami. A partir de ahí comenzó a hacer lobby y a relacionarse con los republicanos mayameros, como Marco Rubio, Mario Díaz Balart o María Elvira Salazar. Y pasó lo que todos sabemos. Esos republicanos mayameros pasaron a tener un lugar preponderante con Trump, en particular en su política exterior, con Marco Rubio, o el rubio malo como le decimos aquí, el secretario de Estado. Y eso le abrió las puertas de Washington a Cerimedo, Negre o Merlo. Entonces, no hay que mirar tanto a Negre o ahora caído en desgracia Cerimedo, sino arriba, donde está el dinero y los que mandan. Permítanme un paréntesis solo con este tema de los que mandan. ¿Saben cuál fue el error de Cerimedo? Pensar que podía ser jefe cuando era solo un empleado absolutamente sustituible. Y ahora ninguno de sus jefes de verdad sale a defenderlo. Ni los servicios de inteligencia argentinos para los que trabajaba, ni los políticos mayameros que mandan en Washington, ni hasta el propio Negre se deslinda de Cerimedo. Confundió su lugar. Y retomemos el inicio de esta sección. El objetivo de esos actores acá que describimos, los jefes y por ende los empleados, es recuperar el control político de México. Y para eso están los negres de las noticias falsas, con su arsenal de técnicas de intoxicación mediática, de generación de odios, de creación de clima social, a través de mucho, pero mucho dinero. Pero una cosa es toda la ingeniería para mentir a gran escala y otra es que existan condiciones políticas y sociales para que esa mentira tenga efecto en las calles o en las urnas. Algo así como lo que pasó con el fallido intento de la generación Z el año pasado, donde no lograron salir de la virtualidad hasta las calles, que es donde finalmente se terminan definiendo las cosas para tristeza de estos personajes. Muchas gracias, compañero. Como no todo lo que no nos gusta podemos quitarle la etiqueta de derecha, porque caímos también en esa trampa de hace años o meses de Leo y Nacho se van un poquito del camino, es que no son de derecha. O sea, como que yo soy la derecha, yo soy la derecha, yo soy el puro de derecha. No, hermano, la derecha es un espectro político y la derecha, como la izquierda, ahí tienes otro reel, también es una porquería.
está llena de mierda, está llena de fake news, está llena de abusos de poder, está llena de intereses globalistas, está llena de financiamiento de gente que no está con nuestras ideas, está llena de corruptos, está llena de mentirosos, está llena de oportunistas, porque todo eso que estoy diciendo no es exclusivo de un espectro político, es exclusivo de las personas. Compañera, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Voy a empezar con algo que parece mentira, pero es completamente real. Un medio que se hace llamar Diario, que por cierto ni siquiera tiene registrado ese nombre como marca ante ninguna autoridad mexicana, a estas alturas ya sabemos que funciona con dinero de un empresario mexicano y con una fábrica de bots que amplifica sus propios insultos hasta convertirlos en tendencia. Pero vamos a leer sus titulares completos uno por uno para que la audiencia entienda de qué están hechos. Empecemos con esta publicación que subieron en noviembre del año pasado, etiquetada como urgente, donde mostraban un mensaje viejo de la presidenta del 2014 en el que ella cuestionaba la represión contra estudiantes. El texto de La Derecha Diario dice textualmente que se viraliza un tuit de la comunista Claudia Sheinbaum donde repudiaba la misma represión contra los estudiantes que ahora ordena como narcopresidente, sin mostrar, ya dicho sea de paso, una sola prueba de que exista tal orden en el presente. Ahí está el modo de operar completo en una sola frase. Toman un mensaje real y viejo, lo sacan de contexto y le pegan encima una palabra como narcopresidente que no viene en ningún expediente de ninguna denuncia formal, sino que se lo inventaron ellos mismos para que suene a un delito. Ese es el detalle, mentir y difamar y ya saben. Este mismo mes el medio entre comillas, subió otro vídeo a Facebook. El título literal, tal como aparece en el vídeo, dice: lágrimas de zurdo, la narcopresidente mexicana Claudia Sheinbaum se puso a llorar. Vamos a ver este vídeo. Entonces, hay una alianza de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana. Tienen muchos medios de comunicación digitales, sobre todo. Ahí está La Derecha Diario y otros que nos critican todo el tiempo, con pura mentira, por cierto, pero su objetivo es minar a la presidenta y al proyecto de transformación en México. Entonces, si se fijan, es lo mismo que lo que está ocurriendo de los comentócratas, la derecha mexicana, prácticamente ahorita fuera de 3 o 4 medios, todos están en la andanada. ¿Qué andanada es? Utilizar el exterior para tener legitimidad en México. Bueno, yo no sé ustedes, pero lágrimas no vi ninguna. Solo vi a una presidenta describiendo a la perfección lo que es La Derecha Diario. Paradójicamente, el que terminó llorando de verdad es el Cerimedo, el copropietario de La Derecha Diario, cuando ya lo metieron en la celda boliviana. Y esto sí es verdad, pero ahí no describen un hecho, simplemente inventan una burla y la disfrazan de nota. ¿Ven por qué no es un medio de comunicación? Es más, yo diría a estas alturas una página de memes. Y cuando sí usan cifras, las escogen de una manera que vale la pena mirar con detenimiento. En febrero del año pasado publicaron una nota titulada textualmente: enero cierra con más de 2.000 homicidios, en la que, después de dar el dato real de 2.037 asesinados este mes, la nota concluye afirmando que si la tendencia sigue al ritmo actual, el sexenio de la presidenta será el más violento de la historia del país. Una proyección hecha con los datos de un solo mes, cuando yo mismo en mi sección he mostrado con datos que la tendencia del índice de homicidios va a la baja. De hecho, Milei hace exactamente lo mismo cuando, entre comillas, calcula la inflación por venir en Argentina. Y tengo que enseñarles esto porque todavía no lo puedo creer. En noviembre del año pasado, la cuenta de México de este medio publicó un mensaje cuyo texto dice tal cual: la Vizca del Bienestar, Arlín Medrano, bloqueó a La Derecha Diario después de que publicara una denuncia sobre sus contratos que esta funcionaria recibe del gobierno. A ver, repite eso. El titular literalmente usan una palabra que se burla de cómo se ven los ojos de una persona y la ponen en mayúsculas como si fuera eso periodismo. Parate, he estado leyendo la denuncia y la verdad que es un intento de amordazar al periodismo libre, amordazar al periodismo crítico de La Derecha Diario,
porque acusarnos o acusarme a mí de tratar de revertir el orden republicano, el orden constitucional, cuando eres vicepresidenta del gobierno de Javier Milei y en vez de bancar, ¿no?, las medidas por las cuales te votaron, te has dedicado a usar el Senado para bloquear, ¿no?, la política central del gobierno, que es el equilibrio fiscal, pues uno se sorprende. A mí lo que me preocupa es que copie la medida del kirchnerismo. Ese es el periodismo que dicen defender, ¿no? Esos son los periodistas perseguidos que quieren seguir insultando, ¿no? Eso es. Y no fue un caso aislado. Un mes después, en diciembre, la misma cuenta publicó un mensaje que dice textualmente: el visco del bienestar, el actor Chairo en decadencia, Jesús Ochoa, repitiendo el mismo apodo sobre la apariencia física que ya habían usado contra la funcionaria del mes anterior. Es que ya se tienen que inventar otro insulto, o yo creo que ChatGPT ya no da para más, nomás da visco. O sea que es una fórmula que reciclan mes tras mes contra cualquiera que critiquen, ya sea hombre, mujer, funcionaria o actor, siempre tiene que conllevar un insulto. Wow, wow, wow. Periodismo de primera, perseguidos. Perseguidos. Y ahí es donde yo me pregunto, en serio, si esto se puede publicar bajo cualquier regla mínima de un periodismo serio, porque burlarse de la apariencia de alguien no es una crítica editorial, es una forma de difamar disfrazada de nota informativa. Y ese tipo de titular no sobreviviría ni la primera revisión en una redacción que se tome en serio a sí misma y que no sea ChatGPT. Ahora bien, lo que más me llama la atención de toda esta historia es lo que pasó con la supuesta marcha espontánea de la generación Z, que ya mencionamos en noviembre pasado, porque ahí se ve clarísimo cómo se conecta todo. El área de infodemia del gobierno mexicano, presentada por Miguel Ángel Erorza en la mañanera, detectó que detrás de las cuentas que llamaban a movilizarse contra el gobierno había una operación digital financiada desde el extranjero, y ahí apareció el nombre de Roberto Salinas León, primo del propio Ricardo Salinas Pliego, como parte de la red. Tú siempre dices, Ina, que Salinas Pliego está en todo, y realmente está en todo. O sea que el mismo apellido que financia La Derecha Diario aparece del otro lado de la pantalla empujando una marcha que se presentaba como ciudadana y espontánea. Los números que dio Infodemia son concretos. 179 cuentas de TikTok y 359 comunidades de Facebook impulsaron al mismo tiempo el llamado a movilizarse, con al menos 50 cuentas creadas apenas entre octubre y noviembre del año pasado y 28 páginas con administradores registrados fuera del país. El gasto estimado en esa campaña digital fue de 90 millones de pesos, según la investigación presentada en la conferencia presidencial. Regresando al hilo central, recordemos que la presidenta explicó cómo funciona por dentro todo esto. Explicó que Javier Negre, el director del medio, ha reconocido públicamente que Ricardo Salinas Pliego lo contrató para operar en México. Lo acabamos de ver hace unos minutos. Ojo, porque ya no se trata de una sospecha del gobierno, sino de una declaración del propio director de esa cloaca. La respuesta de La Derecha Diario ante estos señalamientos fue negar todo, sosteniendo que sus contenidos son notas virales y verídicas y acusando a la presidenta de usar su poder de su cargo para desacreditar el trabajo del sitio sin ofrecer ninguna cifra propia de audiencia ni ninguna revisión externa que respalde esa defensa. Es una respuesta que se queda corta frente al volumen de evidencia acumulada. Ya les enseñé las notas, porque negar con adjetivos no sustituye mostrar con documentos, y hasta ahora el medio no ha exhibido un solo informe de transparencia sobre quién está financiando sus operaciones, más allá de lo que el propio Negre ya haya admitido en redes. Ante todo este panorama, vale la pena que la audiencia sepa que sí existen mecanismos concretos para defenderse de este tipo de operaciones, empezando por el que montó el propio gobierno federal, la sección de Derecho de Réplica, Defensa del Derecho a la Información, que arrancó en junio del año pasado. Esta herramienta sirve como control desde el propio gobierno, aunque conviene que la audiencia entienda que viene de la parte señalada en esta historia. Por eso también existen mecanismos independientes que cualquier ciudadano puede usar sin depender de ninguna de las dos partes en disputa. Y más allá de estas herramientas institucionales, la forma real de combatir a La Derecha Diario y a los medios que operan igual es
con la verdad, exponiéndolos con los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano para pedir cuentas y corregir lo que se publica. Esa es una batalla que puede dar cualquier persona, no hace falta ser periodista ni funcionario. Ellos le llaman a esto la batalla cultural, nosotros le llamamos la batalla por la verdad, porque sabemos de qué lado de la historia estamos parados. El Instituto Nacional Electoral convirtió en marzo de este año su programa Certeza en una iniciativa permanente con antecedentes desde las elecciones de 2017 y 2018 y que ahora fortalece funciones de monitoreo, verificación y desmentido de contenidos falsos o distorsionados durante todo el año, no solo en la época electoral. Es decir, que ya no hace falta esperar a que haya elecciones para que exista una instancia oficial dedicada a rastrear este tipo de campañas digitales. Y la herramienta más directa que tiene cualquier persona en México es Inés, la asistente virtual del propio INE, un chatbot al que se puede escribir por WhatsApp o al número 555809733300. Ahí pueden enviarle textos, audios, vídeos o fotos de cualquier información que parezca falsa o engañosa o de la que tengan dudas para que la Red Internacional de Verificación de Datos la revise y confirme si es cierta o no. Esta línea existe hoy mismo, no hay que esperar ningún proceso electoral para usarla. Cualquiera que reciba un mensaje sospechoso de un medio como este puede mandarlo directamente y pedir una verificación independiente. Y para cerrar con un dato que pocos conocen, cualquier persona en México puede entrar gratuitamente a la herramienta Marcanet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y buscar si un nombre comercial como el de este medio está registrado formalmente como marca y comprobar por sí mismo qué tan sólida es la identidad que se presenta todos los días como un diario serio. Hoy les doy un tip antes de irme. Cualquier persona en México puede registrar el nombre que se le ocurra ante el INPI. Usted puede ir ahora mismo y registrar La Derecha Diario, el nombre de la derecha o lo que usted quiera. Así que tener una marca no dice nada sobre si lo que se publica es cierto. Lo que sí queda claro, titular por titular, es el mismo patrón. Una burla sobre el cuerpo de alguien o la vida de alguien, una cifra sacada de contexto o un ejército de bots que lo empuja hasta volverlo tendencia. Contra esto no hace falta más que la verdad y la costumbre de leer completo antes de compartir. Esa es la batalla que ganamos nosotros y la ganamos con datos, no con insultos. Muchas gracias, compañera. Bueno, ya nos mostró todo lo que es este ecosistema, pero aquí la parte importante, ¿cuánto están costando estas campañas de odio? No sé si tenga un estimado, estamos hablando, como dice, cada día es una campaña, pues ¿cuánto estaría invirtiéndole la oposición o en este caso estos grupos fácticos, cuánto le estarían invirtiendo? Y vámonos también por el otro, ¿no? Un medio como La Derecha Diario, ¿cuánto estaría invirtiendo también precisamente en el uso de estas tecnologías para amplificar su información y generar estas redes de odio? ¿Sería eso todo? Sí, bueno, primero ubicar la fuente de financiamiento, pues ya es otra área de investigación de esta exposición, pero sí decir, por ejemplo, que el mismo fundador, uno de los fundadores de La Derecha Diario, dice ganar entre 20 y 30 millones por campaña, ¿no? De pesos o de dólares, habría que precisarlo, pero es millonaria. Estamos hablando de sistemas muy costosos y eso, pues, aproximadamente entre unos 20 y 30 millones, yo diría, de pesos por campaña. Y hoy para analizar este tema nos acompaña el analista de conversaciones en redes, creador de Pandemia Digital, que les viene siguiendo el rastro a estos operadores desde hace años y compañero también de Canal Red de muchos años, Julián Macías. Julián, qué alegría verte. Bienvenido a la Base América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto estar con vosotros. Julián, ¿qué tanto crecimiento tuvo toda esta red de Cerimedo, Negre y Salinas en México? ¿Lo has mirado un poco? Bueno, a ver, creo que habría que separar a cada uno de los personajes, porque es verdad que, bajo mi punto de vista, si bien el propietario de La Derecha Diario hasta hace apenas 2 días, después del atentado o de la detención de Cerimedo, por más que lo haya negado Negre, eran propietarios al 50%, es verdad que cada uno hacía la película por su cuenta. Pongo solamente la anécdota de, precisamente,
Bolivia, en el cual ya hubo un golpe de Estado que destapé los bots en 2019, pero es cierto que él apoyó a Tuto Quiroga, me refiero a Negre, y en este caso, digamos, a Rodrigo Paz Puez Cerimedo. Así que luego es verdad que se puso la medalla como si fuera gracias a la derecha diario, pero digamos que antes, como vimos en la mañanera, sí que se ponía. Entonces, creo que la tecnología de la derecha diario, lo que él iba haciendo, aparte de ser un creador de contenido mexicano, diciendo que le pidió 25.000 euros, diciendo que tenía una tecnología y hablando de Cerimedo, es decir, que él usaba Cerimedo para vender humo, pero luego, como hemos visto, dice que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí hemos visto es que yo creo que había una venta de humo muy grande. Es cierto que ya había muchos operadores en México, como vimos en las últimas elecciones, con millones de bots. Y concretamente yo creo que el único ítem así un poco recordable de la derecha diario, por lo menos que a mí me recuerde, es más, diría dos. Uno, lo que fue el atentado digamos, contra el alcalde de Uruapan. Y fíjate que la figura de lo que hizo la derecha diario fue culpar a Claudia Sheinbaum y proteger a Grecia Quiroz, su viuda. Y lo que está denunciando estos días la familia, el hermano, es que justamente quien está pagando a los abogados de los sicarios que mataron digamos, al alcalde de Uruapan es precisamente su viuda, que heredó la alcaldía de Uruapan. Entonces, bueno, en fin, bastantes similitudes con el caso de Cerimedo. Y la cuestión es que a partir de ahí, esa indignación la intentaron hacer una campaña donde Ricardo Salinas, con Azteca TV y la derecha diario como su socio que había traído, ¿no? Que se conocieron en una CEPAC, hicieron esa campaña de la generación Z, que incluso gente de la derecha diario o del entorno de Ricardo Salinas crearon las cuentas falsas y todo eso, y que terminó siendo la generación 70 y tantos años, porque eran 8 o 10 personas de 70, 80 años que hizo un ridículo mayúsculo. Entonces, claro, ellos hacían publicaciones con decenas de miles de retweets, porque Cerimedo, su socio, tenía decenas de miles de cuentas falsas. Eso es lo único que puede vender, miles de retweets o hacer tendencia, pero la realidad es que a la hora de llevarlo a carne y hueso, ya se vio en las elecciones, digamos, presidenciales, donde fue tendencia 90 días, narcocandidata Claudia, narcopresidente AMLO, 100 días con esa etiqueta y, pues, como hemos visto, lo que se está viendo por parte también de, digamos, del propio Negre, es que está repitiendo lo de que es una narcopresidenta, ¿no? Un poco yo creo que es el dictado que viene desde los Estados Unidos, pero poco más. Julián, gracias por estar en la base América Latina. Tengo una pregunta respecto a el alcance o el efecto político de toda esta estructura de granjas de bots, de miles de cuentas falsas, porque por un lado pareciera que son capaces de inclinar opiniones políticas, humores sociales, resultados electorales, pero por otro lado parece que también son una suerte como de gran simulación, donde finalmente todo eso que se ve en redes sociales pues no termina traduciéndose a la realidad, como lo que decías de la generación Z. ¿Se puede medir el alcance, el impacto? ¿Son disparos de verdad? ¿Es disparo de humo? ¿Cómo lo calibramos en su real peligro? Bueno, eso es bastante subjetivo. Lo que sí es real es que el objetivo y el motivo por el cual se emplean estos bots es justamente porque los algoritmos lo potencian. Es decir, no solamente no lo persiguen, igual que la difusión de fake news, y básicamente lo que permite el uso de bots es que, según estos algoritmos, cuando tú haces una publicación, por muy terrible que sea, acusando de asesinato a alguien que no se sabe que es asesino, o como leía por ahí a un filósofo justificando, ¿no?, los asesinatos durante la Operación Cóndor, o no sé, la desaparición o los falsos positivos en Colombia. Todo ese tipo de cosas súper desagradables, tú puedes hacer publicaciones favorables a eso y con esas cuentas ampliarlo y engañar al algoritmo para que sea Facebook, sea Twitter, lo amplifique a otros usuarios reales, de tal manera que se vean mensajes terribles o acusaciones terribles que ninguna persona o masivamente no lo haría nunca, a que llegue a más gente. Luego, si prende o no prende, ya depende de otras circunstancias. Creo que en México no prendió, pero luego hemos visto otras circunstancias en otros países donde sí que creo que pudo tener más impacto y donde, bueno, pues han trabajado también todo esto. Pero ciertamente a mí lo que me preocupa tenga más o menos efecto es que hay toda una industria creciente implementada ahora con el tema de la IA, donde claramente están usando trampas, incluso para mí están cometiendo delitos,
y sigue siendo una industria totalmente impune. Creo que a excepción de Brasil, donde hubo acciones, ¿no?, contra la derecha diario precisamente, yo creo que en el resto ha sido totalmente impune y fijaros que terminó precisamente con la imputación de Cerimedo, el socio de Negre, por esas milicias digitales difundiendo fake news, incluso el encarcelamiento de Jair Bolsonaro, porque al final era un intento de golpe de Estado en lo que terminó esas denuncias falsas de fraude electoral que hemos visto en tantos países. Julián, ahora que ya se demostró su modus operandi, quedaron expuestos y quedaron también sin una pata que era Cerimedo, ¿cómo crees que van a reorganizarse? ¿Lo harán y crees que lo hagan en un país específicamente? Bueno, a ver, hay una serie de Wire con la misma pregunta o parecida, una serie que recomiendo, a mí es mi serie favorita, en la cual habla del narcotráfico en Estados Unidos. Tiene diferentes temporadas desde diferentes puntos de vista y al final la conclusión es que el mal, si lo quieres llamar así, o el narco, por más que luches contra él, siempre el sistema va a hacer que si acabas con el capo mayor, sea reemplazado por otro, ¿no? Creo que en Ciudad de Dios, más o menos, la película esta brasileña también sobre esto hablaba un poco de lo mismo. Bueno, yo creo que esto es lo que va a ocurrir. Digamos que no importa el quién, sino el qué, ¿no? Y al final da igual que sea Cerimedo, que ciertamente digamos que Negre es un cara dura que se aprovechó, pero realmente Cerimedo ya lleva bastante tiempo, incluso él era el que tenía la tecnología y los bots, y de hecho en Argentina hay un movimiento que ha pasado ayer, que Santiago Caputo, que es como el estratega de comunicación digital que administraba los trolls, lo que llamamos la matriz de opinión, ha sido quitado, expulsado. Incluso Milei ha tenido una discusión con Agustín Laje, que también era colaborador de Cerimedo y de Javier Negre en la derecha Diario, en la derecha FES, porque las denuncias de Nadia Beller decía que Cerimedo iba a trabajar para el pastor evangélico Degger o algo así. Bueno, un pastor evangélico como en la serie El Reino, y que justamente, digamos, iba también a ser sustituido el propio Milei, o en este caso, una cosa por la otra, también van a sustituir a toda esta gente, ¿no? Entonces, independientemente del quién haga esto, el qué se va a seguir haciendo por otras personas hasta que no haya, digamos, una defensa de los usuarios, ¿no?, de las propias redes o de la propia democracia, de todos estos ataques de tipo sin ningún tipo de escrúpulo, como hemos visto. Y luego tiene la otra parte de negocio, en la cual va a implicar a mucha más gente, incluso del gobierno de Argentina, no solamente del de Bolivia, porque acompañado a toda esta red, incluso los propietarios como tipo de testaferros, ¿no? Los propios propietarios de la derecha Diario pasaron a nombre de un tipo que era desconocido, tenía el 95%, porque era el único que no estaba en el gobierno. Bueno, pues yo creo que el nivel de empresa y de corrupción, donde ya se está hablando de esa tercera causa de narcotráfico, de temas de lavado de dinero, empresas de petróleo, de oro, no solamente están implicando al propio Cerimedo y a su esposa, sino a miembros de los servicios de inteligencia de Argentina, y te diría también de los Estados Unidos, porque lo que decía Nadia Beller es que él era el intermediario entre la DEA y la CIA, y por eso tenía más poder. Incluso el que le reportaba quién estaba disparando a su novia era el jefe de la inteligencia contra el narcotráfico en Bolivia, que estaba al mando de Cerimedo. Entonces, volvemos otra vez al principio de transposición. Ellos acusan a los demás de narcotraficantes o de terroristas, pero ellos son los que están financiando precisamente a narcotraficantes o gente que conviva con el narcotráfico, o financiando acciones de terrorismo, como hicieron en la Operación Cóndor, incluso pues quitando y poniendo presidente. Entonces yo creo que al final creo que la derecha Diario está, creo que muerta. Negre, por más que esfuerzos que ha hecho, creo que, en fin, todo el mundo, el propio Ricardo Salinas dice que no tiene nada que ver, por más que estén ahí todas las pruebas audiovisuales, ¿no?, como contaba el propio Negre de cómo fue a México. Pero yo creo que esto afecta al resto. Es decir, hay otros narcotraficantes, otros capos que hacen el mismo trabajo que Negre y que Cerimedo, pero ellos sí que tenían esa relación de confianza con los servicios de inteligencia, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que lo usaban como puerta de entrada para gobierno y luego para hacer sus negocios, ¿no? Porque a nadie se le escapa, Negre es muy visible, que siempre se hace foto con presidente y que él habla con
empresarios para hacer negocios con esos presidentes y, como decía Cerimedo, pues seguramente llevarse una comisión. Es decir, que también existe ese negocio y yo creo que sí serán reemplazados, pero lo importante es que haya una lucha, una conciencia social y también unas instituciones que luchen y combatan contra esta amenaza, digamos, de las democracias y de la soberanía, tanto digital como económica y política de los pueblos de América Latina claramente, pero yo digo que a nivel global también es así. Julián, justamente una última pregunta de mi parte sobre unas posibles acciones a nivel institucional. Tú mencionabas la experiencia brasileña, donde el Tribunal Supremo ordenó el bloqueo de la derecha diario por fake news. Precisamente, ¿consideras que en otros países de América Latina se debería seguir el ejemplo de Brasil? ¿Y cómo sortear en este caso pues, las denuncias que inevitablemente va a salir de todos estos sectores sobre las limitaciones de la libertad de expresión, etcétera, etcétera? Claro, ese es el debate, ¿no? Porque ellos siempre usan el escudo de la libertad de expresión, pero obviamente todo avance que haya legislativo, por ejemplo, usar bots, digamos, no está penado en ningún sitio. Es decir, y es un poco una de las herramientas que usan para difundir estas fake news. Bueno, eso es libertad de expresión y es más, creo que la libertad de expresión se tiene que garantizar, incluso tiene que ir más allá. Tiene que haber libertad de prensa, de empresa, pero hay limitaciones y esas limitaciones yo creo que tienen que ver como que tu profesión sea mentiroso, es decir, una cosa es compartir desinformación por el tema de sesgo y otra que tú seas creador intencionado, industrialmente, difundido artificialmente con bots, que esa es la industria de la que estamos hablando, y que creo que aparte cometen delitos acusando de narcotraficantes, asesinos, pedófilos y un montón de cosas. Entonces creo que hay dos líneas claras y eso en inglés está clasificado. Disinformation es quien hace desinformación intencionada y misinformation es el que se cree esos productos de ingeniería comunicativa en lo que se han convertido esta industria, que van a las emociones, al miedo, en fin, están muy bien diseñados para que la gente lo comparta. Entonces no es tanto quién comparte la desinformación, sino quién la crea de manera industrial cada día y ampliado con estos bots. Entonces eso no tiene nada que ver ni con el periodismo ni con la libertad de expresión, sino con el ataque a los derechos que tenemos para recibir información. Yo también iría a las plataformas, es decir, las plataformas tampoco están cuidando de ese asunto y tienen esa responsabilidad, pero también sabemos que son cómplices en muchos casos. Entonces yo creo que sí que hay que regular estos ataques, pero obviamente salvaguardando prioritariamente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad incluso de empresa, pero que para mí separan cuando son delitos de odio, así lo define la propia ONU, y luego en cuanto a qué es verdad o qué es mentira, también hay una división en lo que es una opinión y lo que es información. Cuando las opiniones libres todas, desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Ahora, creo que hay un límite que digamos que es precisamente que hacer pasar por información desinformación intencionada. Creo que ahí están los límites y creo que falta mucho por hacer, ¿no? Y sobre todo actualizado a los nuevos mundos y a lo que se nos viene con la inteligencia artificial, de que esto incluso ya no lo tenga que hacer gente, sino que lo haga un prompt que masivamente vaya creando cuentas y creando desinformación incluso de manera individualizada en función de nuestros propios egos o el consumo que hacemos en redes sociales. Julián, muchísimas gracias por tu análisis. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Y llegamos al final de este programa. Como siempre, les animo a que se suscriban a nuestras plataformas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, La Base LATAM en X. También estamos en TikTok. Retomo mi consejo no pedido que les di al principio de este programa, que se informen de fuentes que siguen una deontología periodística, ya sean de izquierda, de derecha, de centro, las que dicen ser neutrales, y que no pierdan su tiempo en estas cloacas, en estas basuras amplificadas con bots. Háganse socias y socios de Canal Red Latinoamérica, escaneando el QR que ven en pantalla. Con eso nos pueden ayudar a que nuestro trabajo siga por más tiempo. Y nos vemos aquí mañana a las 7 horas chilanga, como siempre. Hasta pronto.